significa ser una persona íntegra desde la perspectiva de la ética? ¿Qué fundamentos y principios debe conocer y tener esto un magistrado que quiere y es ético? Una persona íntegra desde la perspectiva de la ética significa actuar con coherencia entre lo que se dice, se piensa, guiándose por principios morales sólidos y universalmente válidos. La integridad ética se traduce en la fidelidad de los valores morales, como son la honestidad, la justicia, el respeto, la responsabilidad y la verdad, aun cuando estas existan presiones sociales, personales e institucionales. Y la verdad, sobre todo, es no actuar en contra de estos principios. En otras palabras, la integridad no solamente supone hacer lo correcto, sino ser lo correcto en lo más profundo del carácter, incluso cuando nadie nos está mirando. Desde ese punto de vista, podríamos decir, desde una visión ética supone rechazar todo lo que daña a nuestro pensamiento, a nuestro ser, a nuestra dignidad como persona, en el ejercicio de un poder legítimo. Tal como nos mencionaba el filósofo Kant, en el cual establecía, para Kant el valor de una persona no está en las consecuencias de sus actos, decía, sino en el cumplimiento del respeto a la ley moral. En ese sentido, la persona íntegra actúa por principio y no por interés. Ese es el gran pensamiento de una persona íntegra. Ahora bien, las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Las virtudes son cualidades o rasgos morales que una persona debe poseer. Y estos rasgos deben actuar correctamente a vivir de una manera plena, que se perfeccione en un quehacer diario y en los que nos permitan tomar las mejores decisiones. ¿Qué significa esto? Decisiones que van a estar influenciadas en el pensamiento y en el deseo de la propia persona. En ese sentido, podríamos decir que la persona debe de actuar conforme a una virtuosidad. Virtudes que deben ser perfeccionadas a través del entendimiento y la voluntad. Y no solamente el entendimiento y la voluntad, también debe estar influenciada con esa libertad. Libertad plena y consciente de lo que se dice, se piensa y lo que se desea. Para poder ver que no solamente tiene que ver con el pensamiento, sino con esa libertad de actuar conforme al reglamento. Y no solamente un reglamento, a una norma establecida propiamente de su vida y correcto funcionamiento de su ser. Ahora, hay un autor fundamental que establece esta situación, el autor Gino Marín. ¿Qué nos dice Gino Marín? Gino Marín nos dice que la libertad, los modos del pensamiento, no solo se reduce a la mera capacidad de elegir o la ausencia de restricción, sino que debe entenderse mucho más a la forma del ser humano, que se manifiesta en el mundo, a través de lo que presente y se habita colectivamente. En otras palabras, la libertad es el modo en el cual atravesamos el mundo, lo vivimos y lo revelamos a otros. Entonces, podríamos decir, como idea central, que esa libertad es la forma del ser humano, presente en el mundo a través de que lo habita, lo transforma y lo comparte. Ahora, ¿qué significa que un magistrado tenga virtudes morales? Las virtudes morales dice que muchas veces están influenciadas, están vinculadas con la afectividad, que encausa realmente las relaciones, tiene una conexión entre sí, entre lo intelectual y lo racional, siempre y cuando esté referida a situaciones concretas, vinculadas entre ellas. En ese sentido, conocemos a nosotros mismos para poder llegar a educar nuestra fidelidad. Las virtudes nos ayudan en esa tarea. En ese sentido, podríamos decir que para que un buen magistrado sea un hombre virtuoso, debe estar influenciado de virtuosidad, como son el respeto por la persona, la honradez, la capacidad de amar y ser amado, sobre todo la dignidad humana hacia los demás. En ese sentido, podríamos decir que un magistrado, para poder encarnar la realidad, debe estar influenciado en muchas características como son dentro del despacho y fuera del despacho. Dentro del despacho, ser una persona correcta, actuar con la legalidad, transparencia, coherencia, vitalidad y fuerza que debe medir en una decisión judicial, y en las calles, por ejemplo, actuar de manera correcta,
Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, un fin de semana que un magistrado termine de sus labores cotidianas, no hacer situaciones indecorosas como asistir a lugares de dudosa procedencia o hacer escándalos en la calle, en el cual demostraría no solamente el deplorable menosprecio de su persona y de su cargo, sino también de su institución. Entonces podríamos decir, como lo manifestado, y sería coherente con lo dicho por la gran pensadora y filósofa Adela Cortina, en el cual dice, ser profesional y no solo técnico se basa entre la distinción y competencia técnica de responsabilidad ética. Un verdadero profesional no se limita a hacer bien su trabajo desde el punto de vista técnico, sino que comprende muchas implicaciones, como son morales, sociales, humanas, en el ejercicio profesional. En simples palabras, podríamos decir, ser buenos técnicos y ser buenos profesionales, es decir, debemos actuar con una responsabilidad moral hacia la sociedad. Hermosas palabras. ¿Correcto o no? Ahora, ¿qué fundamentos y principios debe tener un magistrado que quiere ser y es ético? Un magistrado que aspira a ser ético y lo que en su ejercicio es, debe ser consciente que el rol no solamente debe dedicarse a aplicar normas, sino también implica mucho más. Por ejemplo, significa una imparcialidad, una sensibilidad humana, que implica conocer una serie de principios y fundamentos filosóficos y jurídicos que lo guían no solo en sus decisiones, sino en el comportamiento privado y público. Porque la ética judicial, en ese sentido, podríamos decir que se articula con muchos saberes, como son la filosofía, el derecho, la sociología y las ciencias políticas. Entonces, ¿cuáles serían entonces, en ese sentido, los fundamentos y principios de tener que debe tener un magistrado ético? Podríamos decir y podríamos aproximarnos a una idea que son la imparcialidad, la transparencia, el respeto restricto por los derechos humanos, la competencia y la debida diligencia, la probidad, que es muy importante sobre todo en todo magistrado, y la honestidad personal. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a tener cierta solvencia y sobre todo, y lo muy fundamental, tener un autocontrol y prudencia en el hacer diario, tanto dentro como fuera de su despacho. Eso es lo más importante, porque estas situaciones nos va a generar una situación de ser un magistrado de lo que debo tener fundamentos y principios. Entonces, la virtud ética de un magistrado, como lo dice esta gran autora, Ángela Aparici Millares, en su artículo La razón práctica y jurídica, algunas reflexiones, nos dice que la práctica de la razón práctica y jurídica del pensamiento implica tener una concepción del derecho no solamente fundada en normas, no, sino también debe ver mucho más allá, en virtud a la prudencia y el juicio moral del operador jurídico. ¿Qué implica esto? Que implica que no solamente se va a dar, estará ligado al pensamiento de las normas, sino mucho más allá, a la razón práctica, como la finalidad, el carácter virtuoso, el uso de la prudencia y sobre todo a ello. Ahora, el magistrado ético, por tanto, no solamente, pues, podríamos decirnos, podríamos acercarnos a esa figura, no solamente es alguien técnico, sino también es un agente reflexivo, consciente del poder que ejerce del impacto. Su integridad se convierte en una forma de resistencia ante la corrupción. La burocracia sin alma o justicia nos ayuda a volvernos un ser más humano. Es decir, que un magistrado que esté imbuido en temas de corrupción se va a alejar de la naturaleza humana. Y en ese sentido se podría decir que los actos de corrupción generan un mal magistrado y por ende una decadencia del sistema de administración de justicia. Por eso. Ahora, si nosotros establecemos criterios más exclusivos y pragmáticos de la situación, podríamos aproximarnos a la misma realidad en la cual podríamos decir que el magistrado, de todas maneras, para que genere una situación de confianza, debe ser un transparente, nutrido no solamente del derecho, debe ser nutrido del pensamiento filosófico, sociológico, político, inclusive el antropológico. ¿Para qué? Para marcar una gran distancia entre una persona que no es magistrado y una persona que es magistrado. Entonces podríamos decir, para ser un buen magistrado y serlo, no solamente debemos tener las virtudes, sino mucho más allá, que son las cuestiones
que van a influir en una correcta decisión y sobre todo en beneficio de la sociedad. Muchas gracias.